Punto único. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio 2015. Aprobación definitiva. Intervenciones. Señor López. Muchas gracias. Buenos días. Yo entiendo que es un punto bastante trivial. La verdad que hubo un debate quizá demasiado largo en algunos aspectos, en una cuestión yo entendía previamente que todos estábamos a favor, ¿no? Me gustaría contar varias cosas, porque muchas veces los debates se diluyen y a veces parece que estamos en una tertulia televisiva cuando estamos en un pleno y estamos votando cosas muy concretas y no decimos posicionamientos de otras cosas. Yo podría hablar aquí de que es una pena que el Ebro se desborde y que aquí tengamos escasez de agua, pero no hablamos de eso porque es un tema que no se tiene que tratar en concreto con este punto del orden del día. En primer lugar, está claro que existe cierta improvisación en el Partido Popular y estamos generando uno tras otro pleno y estamos llegando al paroxismo de tener un pleno hoy y otro pleno mañana, cuando con cierta previsión y con cierta planificación de los tiempos posible. Bueno, si me dejan hablar los compañeros del PP. Por favor. La verdad que la falta de respeto sigue siendo una máxima durante toda la legislatura, desgraciadamente. Bien, insisto, creo que con cierta planificación de los tiempos, posiblemente hoy podríamos haber tenido este pleno ordinario que vamos a hacer mañana y nos hubiéramos evitado pues, esta parafernalia y este coste adicional para las arcas. Hay otra cosa que entiendo razonable y es que hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, el Partido Popular había subido los impuestos en esta legislatura, en este concreto, un 9%, el IBI, un 9% había subido. Además, con la actualización del valor del catastro, la actualización del valor del catastral, se iba a subir un 11% más el 9% anterior. Hoy lo que venimos a votar, y no es otra cosa, a menos que alguien me diga lo contrario, es si compensamos esa parte de la subida, la mitad de la subida solamente, con una rebaja del IBI, y es lo que vamos a votar hoy. Si queremos que el Partido Popular, o dejamos que el Partido Popular suba los impuestos un 20%, o si lo sube un 10%. Yo entiendo que a mí me hubiese gustado no se hubiesen subido los impuestos, no se continuara sangrando a los ciudadanos, y como se demuestra en los informes de los propios técnicos, el Partido Popular ha ingresado más a costa de los ciudadanos y no ha sido capaz de ahorrar en su gestión. Los números son los suyos. Con lo cual, repito, vamos a votar hoy si preferimos que la suma de impuestos de esta legislatura a nivel de IBI sea un 20% o sea un 10%. Evidentemente, como yo decía, yo hubiese preferido que no se hubiesen subido, creo que no es momento de subir, pero bueno, como mal menor, pues aprobaremos o apoyaremos la medida del Partido Popular para que esa subida, en vez de ser el 20%, sea la mitad. Señor Pavón. Gracias. Bien, hoy vamos a votar básicamente dos acuerdos. El primero, desestimar la única alegación presentada por los grupos municipales, que es la que hemos presentado desde Esquerra Unida, a esta modificación de la ordenanza fiscal y, por otra parte, aprobar la modificación que el equipo de gobierno propuso para pues que no se vuelva a subir un 10% el IBI. Ustedes ya lo subieron un 10%, incumpliendo su programa. El programa con el que ustedes se presentaron a las elecciones, en donde ustedes hablaban de que continuarán con su política de no subir impuestos, y de alguna manera con esta medida ustedes intentan engañar a la ciudadanía, ¿no? En esta política de maquillaje, de cosmética que están desplegando, ¿no? En estos últimos tiempos, diciendo que se rebaja el impuesto con esta medida, cuando lo cierto es que a lo largo de esta legislatura, respecto a 2011, pues el IBI sube un 9%, les guste o no les guste. Esto es así. Y, de hecho, en 2015, este año, se prevé recaudar, según figura en el presupuesto municipal, casi 86 millones de euros, 8 millones más que en 2011. En fin, esto es incontestable. Igual que ustedes no han hecho más que subir durante esta legislatura otros impuestos, otras tasas, precios públicos,
un 3% cada año en función de ese plan de ajuste que, por cierto, ni siquiera cumple, como ha quedado de manifiesto en el último informe de seguimiento del plan de ajuste, donde hay unas desviaciones evidentes respecto a los objetivos de ahorro y respecto al objetivo de deuda. Y todo esto con esas subidas de impuestos, de tasas, con, en fin, ese segundo rescate por 27 millones de euros. Bueno, realmente ustedes siguen instalados, bueno, en una nefasta gestión económica que, bueno, los ciudadanos están sufriendo y están pagando de su bolsillo. Bien, nosotros evidentemente estamos de acuerdo con el segundo acuerdo de esta propuesta, no con el primero, evidentemente. Nosotros hemos presentado alegaciones, porque esto es una modificación de una ordenanza. Por cierto, no pudimos presentar enmiendas, porque ustedes se durmieron con este tema, porque desde el 27 de diciembre ustedes podrían haber tramitado ya esta modificación, y lo hicieron in extremis, con los plazos justísimos. No pudo haber plazo de enmiendas, no hubo plazo de enmiendas. Bueno, lo aceptamos, y nosotros anunciamos que íbamos a presentar alegaciones. Las hemos presentado para que, por ejemplo, las bonificaciones que se apliquen a familias numerosas tengan en cuenta su renta económica. Esto es importante, porque el valor catastral en muchos casos no es indicativo de la situación económica de esa familia, que pudo adquirir una vivienda de cierto importe en la época de bonanza, en una época que ya no existe. Y esto habría que tenerlo en cuenta. Otra propuesta que usted, el concejal de Hacienda, nos dijo que, bueno, que no la veía con malos ojos, estaba en su programa, por cierto, que es la de contemplar bonificaciones ligadas a la instalación de sistemas para aprovechar la energía solar. Yo espero que antes del fin de esta legislatura esto se pueda aprobar. Y, por otra parte, que se revise el listado de inmuebles que están exentos, que son propiedad de la Iglesia Católica o otras confesiones religiosas. A lo mejor ahí afloramos nuevas unidades, y eso permite a lo mejor bajar el impuesto al resto de ciudadanos. Y por último, un recargo del impuesto para las viviendas vacías. Tenemos más de 25.000 viviendas vacías. Esto es legal, lo han dicho los técnicos, se puede hacer. Es una cuestión de voluntad política. Muchas gracias, señor Ruiz. Sí, gracias, señor presidente. Espero que, a pesar de mi disfonía, logre hacerme entender. Bueno, con respecto al tema que traemos hoy al Pleno, nosotros obviamente vamos a votar afirmativamente para que no suba más el IBI en este año, como hicimos en el Pleno de enero, cuando se llevó para aprobación inicial. La pequeña contradicción que se produjo en la Comisión de Hacienda ayer era precisamente producida por la forma en llevar la propuesta. Esa propuesta estaba integrada por 3 puntos: la desestimación de las propuestas de las reclamaciones de Izquierda Unida, con las cuales nosotros estábamos inicialmente de acuerdo, la aprobación de la iniciativa y la publicación en el BOE. Dado que no se pudo votar uno por uno, entonces ahí puede surgir la pequeña contradicción en que nosotros votásemos en contra no en contra de la propuesta, por supuesto, de fondo, sino en contra de la desestimación. Pero en fin, conviene hacer en este momento, y en relación al IBI, que ustedes han subido a lo largo de la legislatura entre el 9 y el 10%, como ya se ha indicado, hay que hacer un pequeño resumen del por qué estamos hoy aquí. En diciembre del 2011, recién llegado el Partido Popular, sus mayores, al Gobierno Central, sacaron un Real Decreto, como habitualmente lo hacen, llevamos ya 60 y tantos Reales Decretos, la forma de gobernar del Partido Popular a nivel central, que indicaba la subida del IBI para los años 12 y 13, alrededor de entre el 8 y el 10%. En 2013, en diciembre del 2013, volvieron a sacar otro Real Decretazo que prolongaban la subida del 10% para el 2015. En esa situación, sin ninguna otra modificación, nosotros llevamos una declaración institucional en octubre del año 2014, en la cual nosotros proponíamos instar al Gobierno que anulase el artículo 8 de esa ley ómnibus, la 13 de 2016, en la cual permitía la subida
iniciativa no servía para nada. El señor Seba Dixit. El señor Seba Dixit. Bien, afortunadamente luego el gobierno central corrigió ese defecto, anuló precisamente ese artículo 8, es decir, nos dio la razón y a partir de ahí permitió el que la cuota, el tipo de impositivo, que es el que corresponde al ayuntamiento, no subiese, y eso es lo que está haciendo que ahora en este momento, en este pleno, podamos votar a favor de que no suba más el impuesto de lo previsto, lo cual no quiere decir que a lo largo de toda la legislatura ustedes hayan subido aproximadamente el 9%. Nosotros a lo largo de todo el año y las distintas iniciativas y los distintos presupuestos saben perfectamente que hemos estado en contra, y en estos 2 años de crisis aguda, especialmente más en contra de cualquier tipo de subida que afectase a los bolsillos exhaustos de los ciudadanos, de los menos pudientes especialmente, y ustedes naturalmente en ese sentido han hecho caso omiso, han subido ese y el resto de todas las tasas y precios municipales, como hemos venido viendo a lo largo de toda la legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy se pone de manifiesto varias cosas, ¿no? Una es, hablaba el señor Pavón de los plazos justísimos, ¿no? Estas alegaciones que técnicamente le dijimos varias veces que no se podían ni plantear, porque técnicamente ya han comentado que lo que nos concede el Ministerio es cambiar el tipo de gravamen, pero no establecer bonificaciones. Usted presenta estas modificaciones que son inviables técnicamente, las presenta en el último momento, prácticamente casi a la hora de cierre del registro municipal, el último día. Por eso está este pleno. Si no hubiese habido alegaciones que no se pueden ni plantear, no hubiera habido pleno. Eso en primer lugar. Eso es lo que se demuestra. En segundo lugar, se demuestra que cuando el Partido Popular puede, baja los impuestos. Hoy lo que estamos haciendo es una bajada del 11% para que esa repercusión del 10%, como usted comentaba, el ciudadano no lo sufra, y además de eso haya una bajada del 1%, ¿no? Usted hoy además, ayer centró una información de informe de intervención, yo quiero hacer hincapié a ello. Usted habla de datos que has traído de forma con bastante mala leche porque no son ciertos, y lo que no habla son de 3 cosas que cumplimos la regla de gasto, que se cumple el límite de deuda y que se cumple el criterio de estabilidad. Ha sacado datos, pero no habla de eso. No habla que el informe de interventor señala que se cumplen todos los condicionantes del Ministerio. Entonces, eso también lo quiero dejar muy claro, ¿no? Por eso se pone de manifiesto, para mí, en mi opinión, su mal hacer político, que yo nunca haría, y se lo tengo que decir, que yo nunca haría con esa nocturnidad, alevosía y esa, incluso filtrando comentarios de compañeros que eran, por cierto, que no estaban fuera del orden del día y estaban ya fuera de la reunión. Es lo único que puedo decir. Y por lo tanto yo espero que hoy aprueben este punto. El Partido Socialista ha anunciado su voto afirmativo porque creo que es muy bueno para los alicantinos, creo que es una bajada importante y ya digo, espero contar también con su apoyo. Y como usted comentaba, usted ha hablado de unas bonificaciones, pues cuando se pueda plantear, cuando el Ministerio nos deje plantearlo, porque sea el plazo legal habilitado, pues lo plantearemos. Por ejemplo, usted hablaba de la bonificación de energía solar, pues una cosa que podemos pensar. Pero en estos momentos, como ya dijeron los técnicos, y además quiero leerlo, ¿no? Procede desestimar la alegación del Grupo Municipal Izquierda Unida porque excede la capacidad normativa del Ayuntamiento de Alicante en estos momentos, tal como se reconoce en la disposición adicional 13ª del texto respondido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por tanto, en su momento, cuando se pueda plantear, la plantearemos. En estos momentos, como ya le dijimos hace un mes y hace 2, no se podía plantear. Por lo tanto, no hable usted de plazos justísimos y tampoco hable de que estamos improvisando, porque creo que el que lo hace es usted y además con un poquito de mala intención y de mala leche, si me permite usted. Muchas gracias. Intervenciones. Señor Gracias. Una cosa que para mí es muy importante. Bueno, la verdad que me alegra el cambio de sentido de voto del Partido Socialista porque no lo entendía en su momento, ¿no? Porque en este caso, para mí, hay una cosa, yo le pedí al secretario que nos clarificara exactamente lo que íbamos a votar. Y lo que íbamos a votar era si queríamos compensar esa subida con otra bajada, con lo cual no cargamos a los ciudadanos, y no votábamos más cosas, por favor, que no digamos que se votan 2 cosas, se votan 3 cosas. No, señores, se votaba una cosa y el secretario de la comisión lo dijo claramente.
El Partido Popular ha actualizado el valor del catastro y sube un 11% lo que pagamos los ciudadanos, al que sumarles un 9% que ha subido ya en este mandato, un 20%. ¿Compensamos la mitad o no? Y el Partido Socialista y Izquierda Unida dijeron, preferimos que los ciudadanos de Alicante paguen más. El PP sube 9 y los otros no quieren que baje otros 9. Pues perfecto, eso es lo que se votó ayer. No empecemos a decir cosas falsas. Y en cuanto a las enmiendas y alegaciones, a mí la verdad me costó entender, pero he entendido la diferencia entre enmiendas y alegaciones y cuándo se pueden presentar unas y cuándo se pueden presentar otras y qué se puede enmendar y qué se puede no enmendar. Yo podría presentar a todas las ordenanzas el PAPUS el jueves y decir que he presentado alegaciones. Hay grupos, como Izquierda Unida, que no han presentado a las ordenanzas de EVADOS. Nosotros sí, porque es lo que toca. Y también me gusta que cuando hablamos de IBI, pues a lo mejor en tiempo y forma, cuando nos dejó el Partido Popular, nosotros presentamos las enmiendas y agradezco que el Partido Izquierda Unida nos haya copiado algunas de ellas, ¿no? Como las bonificaciones de familias numerosas, bonificaciones al aprovechamiento técnico o fraccionamiento del pago del IBI. En eso estamos todos de acuerdo y de hecho las presentamos Unión por la Democracia en plazo y en tiempo cuando se podía, no cuando uno quiere, sino cuando podemos, desgraciadamente por las reglas del juego. E insisto, en la Comisión de Hacienda quedó claro lo que íbamos a votar. Y es compensar esa subida que el Partido Popular ha castigado a los ciudadanos con una bajada algo menor, pero por lo menos no sangramos o evitamos que el Partido Popular siga sangrando tanto a los ciudadanos de Alicante. Muchas gracias. Señor Pavón. Mire, señor Llopis, primer acuerdo de la propuesta que hoy viene a este pleno. Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal de Esquerra Unida, registro de entrada número 9462 de 24 de febrero de 2015. Presentada en plazo y en forma, señor Sandoval. Y no mienta usted, no mienta. A nosotros, ustedes jamás nos han dicho, nos enteramos cuando vimos el informe de los técnicos, de que no cabía presentar este tipo de alegaciones. En absoluto. Esto nos enteramos pues ayer, porque convocaron, pues como convocaron, es la Comisión de Hacienda que tuvo lugar ayer. Pues in extremis, y ustedes, les insisto, que se han dormido con este tema, y un poquito más, y no hay forma de aprobar esto, porque si no sale publicado en el boletín de la provincia mañana, esto no surte efecto. Y eso es responsabilidad de ustedes. Y todas estas alegaciones son técnicamente viables, todas y cada una de ellas. A lo mejor no para entrar en vigor en este ejercicio, pero sí en 2016, sí en ejercicios posteriores. Y eso es una cuestión de voluntad política. Y estas alegaciones no es la primera vez que se las presentamos, ¿no? No es la primera vez. En 2012 las presentamos, exceptuando la de la vivienda vacía. Y nos las tumbaron ustedes. Incluso esa alegación que tiene que ver con una propuesta de su programa electoral. Miren, si no quieren aprobar nuestras alegaciones, pues es porque no tienen voluntad política de aprobarlas. Y lo han demostrado en el pasado, porque las hemos reiterado ahora nuevamente. Y evidentemente estamos a favor del segundo acuerdo. Hoy no vamos a votar en contra de lo que ustedes traen, nos vamos a abstener. Porque evidentemente nuestras alegaciones las mantenemos. Muchas gracias. Señor Luis. Sí, gracias, señor presidente. Bien, muy brevemente, señor Llopis, no hay peor entendedor que el que no quiere entender. La propuesta que llevó ayer el Partido Popular a la Comisión de Hacienda estaba constituida de 3 apartados. Pedimos, solicitamos si se podía votar por separado. Dijeron que no, porque técnicamente no se podía. No entendí las razones, pero no se podía. Eso es así. Le guste o no le guste, o sea o no sea, no, son 3 apartados. 3 apartados. Vale. 3 apartados. Y por eso 3 apartados. Dentro de ese punto, en la Comisión de Hacienda, léalo, señora Marta Romero. 3 apartados. 3 apartados en la propuesta. 3 apartados en la propuesta. 3. Ahí, léalo, 3 apartados en la propuesta. Entonces, no hay peor entendedor que el que no quiere entender. Bien, exactamente. Entonces, eso por un lado. Por otro, señor Sandoval, una cosa es que no suban, mejor dicho, una cosa es que bajen los impuestos, el IBI en este caso, y otra cosa es que no suban.
Lo que se aprueba aquí hoy es en función de la normativa y del mandato del Gobierno central que no suban, es decir, baja por ajustes, que eso sí que me explicó el técnico, un 1%. Lo que baja es un 1% por ajustes, pero lo que ocurre es que no sube el 10% que el artículo 8 de la ley ómnibus del 13 decía que había que subir. Es decir, no es que baje, baja un 1%, ¿vale? Por ajustes técnicos de todo el proceso complejo, entre otras cosas, pero no baja, es decir, no sube, que es distinto. Y con respecto al tema de la... es así. Y con respecto a otras propuestas que el Grupo Socialista también ha hecho a lo largo de esta legislatura, precisamente sobre la bonificación de familias numerosas y de otras, también se hizo, aunque eso en este momento se haya obviado. Ratificamos nuestro voto a favor precisamente porque evita la subida de ese 10% de cobertura. Muchas gracias. Nada, para concluir es destacar, como ya he dicho, que insistir que no podemos ni valorar las propuestas de Izquierda Unida porque, como le estaba comentando, la ley nos habilita en este plazo, hasta el 1 de marzo nos habilita para poder cambiar el tipo de gravamen, pero no podemos establecer bonificaciones. No podemos entrar en esas alegaciones. Si usted no quiere votar a favor de esta reducción del 11%, es porque usted, como decía mi compañero Luis Barcala, piensa más en los intereses de su partido o intereses de medios de comunicación para vender su campaña de comunicación antes que los alicantinos, cosa que me parece muy irresponsable. Hoy estamos aprobando, insisto, que no se aplique una subida del 11%. Vamos a conseguir, porque el gobierno nos permite, no nos obliga, ni tampoco por así decirlo, nos obliga, sino todo lo contrario, nos dice que te permite aplicar esta reducción. Y nosotros, como somos responsables y no creemos, insisto, en la subida de impuestos, eso tengo que decir, no creemos en la subida de impuestos, cuando nos permite la ley y cuando podemos, porque así cumplimos los criterios de estabilidad presupuestaria, aplicamos esta rebaja. Se reduce un 1% en el recibo del IBI. Los alicantinos, en el próximo recibo del IBI, verán un 1% más, efectivamente. Pero si no aplicáramos esta modificación, subiría un 11% el impuesto del recibo del IBI. Claro, pero eso es así. Entonces, Izquierda Unida, insisto, va a votar hoy, o se va a abstener a esta bajada del 11%, por tanto, pues es una cosa que yo no puedo entender, porque uno puede ser partidista, pero tiene que ser responsable y tiene que tener vocación, en todo caso, de poder. Y ustedes no la tienen, ustedes tienen vocación de antisistema. Pues sigan así a su juego y sigan así, me parece bien, su forma de actuar. Muchas gracias. Votaciones. Vamos a votar, por los comentarios que han hecho algunos compañeros, vamos a votar los mismos acuerdos en los que ayer se presentaron en la Comisión de Hacienda, que el Partido Popular votaron a favor y UPyD y el PSOE y Izquierda votó en contra. ¿Son los mismos acuerdos o son distintos? Creo que sí. Son los mismos acuerdos que ayer se votó, ¿no? Son los mismos que se votó ayer, ¿no? Entiendo, vale. Cabe la posibilidad de que la propuesta de los 3 puntos que ayer se llevó a la Comisión de Hacienda se voten por separado.